Gracias por vuestra presencia en una rueda de prensa que vamos a dar minutos antes de la reunión que vamos a mantener con secretarios generales de las agrupaciones locales para seguir trabajando sobre la estrategia de los socialistas asturianos de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo de 2015. Lógicamente, en el día de ayer consideramos que hemos cerrado una etapa de las múltiples que componen toda una trayectoria electoral, etapas, lógicamente, en el ámbito interno, y creo que en este sentido debemos de felicitar, en primer lugar, yo diría que a la militancia en su conjunto, que ha dado en todas y cada una de las agrupaciones en las que en el día de ayer se celebraban elecciones internas. Yo creo que han dado un ejemplo, sobre todo, de madurez democrática, de tranquilidad, de serenidad, y así han sido todas y cada una de estas asambleas. No ha habido el más mínimo conflicto, que incluso en algunas ocasiones, pues en situaciones como esta, pudieran darse. En ninguna ha habido el más mínimo conflicto, por lo tanto, en ese sentido, tenemos que felicitarnos. Y yo diría que, de alguna manera, ha sido una transición, en este punto de vista, ejemplar y que quizás también pudiera servir de modelo en un futuro para otras formaciones políticas. Creo que lo que hemos sabido hacer bien en el día de ayer los socialistas pudiera ponerse en práctica también en otras organizaciones políticas más o menos del nivel también de un partido como es el Partido Socialista. Lógicamente, también y a la par queremos felicitar a todos y cada uno de los candidatos que en el día de ayer han sido elegidos de manera democrática, a Venceslao en Oviedo, Maribí en Avilés, Jesús en Cabrales y Cepi en Siero, y por lo tanto, en ese sentido, trasladarles la felicitación de la Federación Socialista Asturiana. Una felicitación de la Federación Socialista Asturiana que además se acrecienta, puesto que así ha sido también reconocido por parte de todas y cada uno de los candidatos que nuestro papel en todo este proceso ha sido un papel árbitro, un papel sobre todo de ayudar para la realización de toda la organización de estos procesos, que no ha habido la más mínima interferencia ni injerencia, precisamente y entre otras cosas porque en ninguna agrupación necesitaron de más ayuda que la de la propia Intendencia para desarrollar el proceso. No ha habido ningún conflicto interno, por lo tanto estamos de suerte, que requiriese en alguna medida la participación en ese sentido de la Federación Socialista Asturiana. Por lo tanto, hasta ahí yo creo que, como digo, el proceso ha sido ejemplar y hemos pasado página ya en el día de hoy. Ya no vamos a hablar más de primarias, ya no vamos a hablar más de elecciones internas, sino que vamos a poner la vista en el siguiente acontecimiento que, bajo nuestro punto de vista, es el núcleo principal de una campaña electoral, es un poco la médula sobre la cual luego vamos construyendo nuevas etapas, y es la preparación del programa electoral. Un programa electoral que para nosotros arranca en el día de hoy, con la presencia del resto de secretarios generales de otras agrupaciones, y donde vamos a empezar a trabajar sobre qué metodología vamos a usar, qué estrategia vamos a usar y qué modelo en la construcción del programa electoral vamos a usar. Luego se extenderá brevemente, pero se extenderá un poco más, Pachi, que es el responsable de la confección de ese programa electoral para las elecciones del 2015, pero que sí les adelanto que ese programa electoral culminará en el mes de marzo de 2015 con la realización de una conferencia política regional en la que no solamente presentaremos a todas y cada una de las caras que se presenten a los municipios asturianos, sino también la candidatura autonómica en sus 3 circunscripciones. Por lo tanto, será en marzo cuando culmine todo ese proceso de presentación pública de todos los candidatos, y será también en esa conferencia política de marzo cuando daremos a conocer las líneas generales de un programa electoral que para entonces ya estará perfilado. Pero previamente eso lleva un trabajo, y no lleva un trabajo menor. Habrá conferencias sectoriales en el mes de noviembre,
en el mes de diciembre, en el mes de enero y también a últimos de febrero u otra a principios de marzo, que serán las patas sobre las cuales se va a sentar esa conferencia política. Es decir, vamos a estar trabajando en determinados campos con determinados colectivos, asociaciones, etcétera, que nos irán dando sus aportaciones para ir concibiendo un programa electoral lo más pegado a la realidad posible, atendiendo y entendiendo todos los planteamientos de la ciudadanía sin perder, lógicamente, la esencia de los socialistas asturianos y de su trayectoria, que creo que ha sido una trayectoria, desde el punto de vista de la preparación de los programas electorales, impecable. Por lo tanto, ese es un poco el cometido, ese es un poco el trabajo que a partir de hoy vamos a intentar trazar para los próximos meses y sin más dilación. Buenas tardes, muchas gracias. Yo os voy a contar un poco el procedimiento de elaboración del programa electoral y los principales objetivos que nos hemos planteado en esta línea. Lógicamente, cada 4 años es necesario actualizar, que lógicamente no cambiar, el proyecto político, actualizarlo a unas circunstancias que son cambiantes y más en estos momentos de crisis económica, yo diría incluso social, que estamos viviendo. Y actualizarlo también a las demandas de una sociedad que, como se está viendo, cada vez es más exigente con los partidos y con los proyectos políticos. Para nosotros el mensaje no es ni mucho menos irrelevante, no es algo que hayamos despachado nunca en 2, 3, 4 o 5 folios sin preocuparnos de su coherencia ni de que sea un proyecto realista que pueda ser llevado a la práctica, todo lo contrario. Para el Partido Socialista, precisamente por nuestra vocación de partido de gobierno y de partido estable que ha mantenido a lo largo de la historia una coherencia ideológica, llevar a cabo un programa electoral que sea coherente ideológicamente y realista desde el punto de vista práctico, es decir, que cuando estemos en el gobierno nos tengamos que desdecir de él, es algo muy importante. Entonces, iniciamos ahora ese proceso en el que escucharemos opiniones cualificadas, pero no solamente cualificadas en el sentido de opiniones académicas, por decirlo de alguna manera, que también, sino cualificadas por la procedencia, cualificadas porque van a ser opiniones de entidades sociales, de todo tipo de colectivos, de sindicatos, de empresarios, de patronal, de todo tipo de personas, asociaciones o entidades que entiendan que tengan algo que aportar o que nosotros entendemos que tienen algo que aportar, que son muchas, porque afortunadamente el tejido asociativo de Asturias es muy amplio y muy variado y tenemos la intención de darles voz en este proceso, de dirigirnos a todos ellos y de escuchar. No vamos a elaborar este programa electoral como una precampaña en la que queremos ir a contar a la gente ya lo que queremos hacer después, sino que sobre todo, por lo menos en una primera fase, nuestro objetivo es ir a escuchar y ver qué es lo que nos tiene que aportar todos estos colectivos y todas estas asociaciones, como digo, para poder hacer un programa realista y coherente ideológicamente, pero que a la vez atienda las circunstancias y las demandas de la sociedad. Este nivel de participación no será solo desde el punto de vista de las distintas entidades o voces a las que nos vamos a dirigir, sino también en el ámbito territorial. Vamos a intentar que no solamente alguna de las conferencias que hagamos previamente estén repartidas por todo el territorio asturiano, sino también que las reuniones previas, preparatorias, pues que visitemos buena parte de los municipios y de los lugares, agrupaciones, ciudades de Asturias. Las 4 conferencias, digamos, o jornadas previas a la conferencia política van a versar sobre los siguientes temas. La de noviembre, que sería la apertura, por decirlo de alguna manera, versaría sobre empleo y la desigualdad. En los próximos meses y ahora, y yo creo que en los meses entrantes, el asunto de la desigualdad va a ser un asunto central para el Partido Socialista, en la medida en que para nosotros no es importante solo superar esta crisis, que lo es, sino también cómo salgamos de ella, que salgamos con cohesión social y sin dejar a nadie en el camino. Sin embargo, la desigualdad es algo que se está acrecentando y parece ser que además el camino del Gobierno para salir de la crisis consiste precisamente en generar más desigualdad salarial. Para nosotros este es un asunto central y queremos arrancar con 2 cuestiones, como digo, que son centrales, que son el empleo y la desigualdad. Y esa sería la primera conferencia, la de noviembre. En diciembre vamos a hacer otra jornada que tendría que ver con la industria y la energía, un asunto que también es central en nuestro planteamiento de desarrollo económico y más en una región como Asturias, con una tradición industrial y con unas instalaciones de producción de energía eléctrica y no solo de producción, sino mineras también, muy importantes. Para nosotros el futuro de la industria de la energía es fundamental y además por él pasa también el futuro de nuestro desarrollo económico y queremos dedicar a eso la segunda de las jornadas.
En enero abordaremos otro de aquellos asuntos que consideramos centrales. Como veis, cada uno de los temas elegidos son temas centrales en nuestro proyecto, desde un punto de vista programático, ideológico, si queréis decirlo así. En enero abordaremos, como digo, las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo humano. Nosotros creemos que el desarrollo económico es importante, pero que es un medio para conseguir un mayor desarrollo humano. Y ahí vamos a abordar sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del estado del bienestar, los servicios públicos, la importancia de la sanidad, de los servicios sociales, de la educación, para apuntalar la cohesión social, el desarrollo humano y como objetivo final de todo nuestro proyecto. Y en febrero hablaremos de un asunto que también en nuestra región resulta importante, que es el desarrollo rural. Finalmente, como ya dijo Jesús, en marzo, finales de marzo, principios de abril, haremos una conferencia política donde agruparemos todo esto en nuestro programa político y lo presentaremos también a la sociedad. Como digo, a lo largo de todo el proceso contamos con participar con todo tipo de personas, asociaciones, entidades, organizaciones que tengan algo que aportar. No vamos a esperar pasivamente, vamos a empezar a dirigirnos a todas ellas, como digo, con la voluntad de escuchar.